Shalom amigos, un saludo cordial, muchas bendiciones a todos desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel. Hoy quiero anunciar un nuevo curso de Cábala que vamos a estar iniciando con el favor del Eterno en nuestra escuela de Cábala online, el Instituto de Estudios Cabalísticos Rabbi Shalom Sharabi, y que además vamos a estar ofreciendo gratuitamente por este canal de YouTube. Las clases o el objetivo de este curso es una introducción a la Cábala, o sea que sería para aquellos que se inician y nivel medio. Para esto vamos a estudiar una obra muy importante, la tengo acá conmigo, es el libro La dimensión interna de el rabino Aryeh Kaplan. Esta es una obra que yo siempre la he recomendado mucho a través de este tiempo, en muchos vídeos he hablado, pero mucha gente o no tiene el material a su alcance, o si tiene el libro no lo entiende, porque si usted no tiene un maestro es muy difícil que pueda comprender los conceptos que aquí se ponen cuando el material que está presentándose acá es, les decía, pues de nivel básico, nivel intermedio. Así que bueno, vamos a hablar un poquito cuál es la idea de este curso, por qué este curso de introducción a la Cábala. No se confíe usted porque diga introducción a la Cábala, ese es el nombre que yo le he puesto, pero esta es una obra muy importante con los conceptos cabalísticos muy bien explicados, delineados, pero que además vamos a expandir para beneficio de todas aquellas personas. Yo me he percatado que en los diferentes cursos que he presentado en mi escuela, ha habido muchas personas que se han registrado para los cursos y que me hacen preguntas que me doy cuenta que son preguntas básicas de la cábala. Entonces me he dado cuenta de que no puedo continuar dando cursos de cábala sobre temas avanzados de monología, exorcismo y tantos otros temas cuando la gente no domina ni siquiera los fundamentos de la cábala, la gente no sabe ni siquiera qué es la cábala porque se habla mucho por ahí, pero no hay realmente, no hay mucho. Existen ciertos materiales que son buenos, pero hay otros que realmente son más bien vídeos cortos aquí y allá, pero un curso sistematizado con un maestro, yo diría que hasta el momento no he visto un material como el que vamos a presentar, un curso de introducción a la cábala, nivel básico, nivel intermedio. Y por otro lado, me he encontrado también con personas que me dicen, yo llevo estudiando cábala 10 20 años, y yo cuando escucho que me dice 20 años estudiando cábala, digo, bueno, esa persona tiene que ser, bueno, se habrá estudiado todas las obras de los grandes sabios, y cuando converso con la persona y me dice dos palabras, me doy cuenta que no sabe nada. Entonces decir que lleva 20 años estudiando cábala, no sé, para nosotros en el judaísmo eh, tenemos mucho cuidado con las cosas que decimos, porque alguien 20 años para nosotros es estudiar todos los días. Y uno se da cuenta que la gente le dice cosas así a uno y no saben nada al final. De ahí, otra vez, la importancia de estudiar esta obra, además que es de un cabalista respetable. Yo siempre les digo que cuando uno estudie, tiene que buscar las fuentes judías. No tiene sentido que usted vaya a estudiar cábala por otro lado. Tiene que ir a los judaísmos porque la cábala es la espiritualidad judía. No hay más nada, es aquí. Entonces hay que ir a las fuentes judías y esta es la obra del cabalista Rabbi Are Kaplan. Vamos a leer algunos de los capítulos que se analizan en este libro para que tengan una idea de cómo va a ser la dinámica de estas clases. El contenido, este libro está dividido en dos secciones muy importantes. La primera es una introducción a la Cábala y la segunda tiene que ver con la meditación y la profecía, cómo se alcanza la profecía desde el punto de vista de la Cábala. En la primera sección, que son los capítulos 1 al 13, llevan los siguientes títulos y se tratan diferentes temas. La cábala y la profecía, Dios y el hombre, los universos, las sefirot o dimensiones. Luego se hace un estudio de cada una de las dimensiones, Ket, Jochma, Binah, Hesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Od, Yesod y Malhut. El capítulo 10 estudia un concepto muy importante que es lo que se conoce como Shevirat Keilim o la ruptura de las vasijas. Capítulo 11 se estudia
o se hace mención sobre el tema de los Parsufim, capítulo 12, el Adán Kadmon, y el 13 se vuelve a tocar el tema del Tzimtzum. Estos son los títulos de los capítulos, pero como ustedes saben, una vez que se adentre en el estudio de estos capítulos, se profundiza en otros detalles, como los secretos del nombre de Dios, también una introducción a la historia de la Cábala, la transmisión de estos conocimientos, qué es la Cábala y qué no es la Cábala. La Cábala no es brujería, ni es todo el tiempo estar hablando de ángeles, ni de espíritus, ni de cosas. Yo en este canal es verdad que abordo también una sección de la cábala que se conoce como cábala Maasit o cábala de la Merkabah, que también tiene que ver con todo este tema de ángeles, espíritus. Pero realmente la cábala en general, ya lo dice, cábala, viene de la raíz cabal, que significa algo que se recibe. Y lo que se recibe es la tradición, no es eh, un cuento, una historia, ni se recibió una revelación de fulanito, no, no. Aquí no hay nada que inventar, aquí todo está inventado, porque hay, lo digo por la gente que hoy se pone por ahí a mezclar cábala, se mezclan la cábala con mil inventos, con tarot, con no sé qué, con dado, con tonterías. La cábala viene de la tradición hebrea y las cosas hay que exponerlas como son. Lo que la gente haga después es otra cosa, pero no me venga a decir usted que eso es cábala. Entonces, por eso hay que las cosas hay que ponerlas en un contexto. Y no digo que hay una correlación con otras disciplinas, con otras espiritualidades. Sí hay correlaciones y uno puede encontrar puntos en similitud, pero no me digas que esto es Kabbalah porque no está en la tradición. Por eso claramente la Kabbalah indica qué es lo que se recibe y se sabe y sabemos qué es lo que se recibe. Es lo que está en los libros de los sabios. Entonces, esta es la primera sección del libro. La segunda sección del libro se titula Meditación y Profecía y algunos de los capítulos de los temas que se tratan son, se trata del tema de los sueños, se analiza la visión del capítulo 1 de Ezequiel, se analiza la Merkabah como una experiencia meditativa, se habla de un tema muy importante que es lo que se conoce como Klipat Noga, el silencio que habla, la mitzvah de la circuncisión, las hayot, y también se habla del zodiaco, los signos del zodiaco. Entonces, bueno, así es como el rabino Aryeh Kaplan ha estructurado esta obra. Siempre les digo que yo recomiendo mucho, lo he hablado mucho de este libro, pero hasta ahora no he visto a nadie que haya explicado este texto. Alguien ha hablado aquí y allá. Esto es una tarea que no va a ser, no es de 2 días. Esto nos va a tomar meses el estudio de esta obra. Yo he pensado que la mejor forma de estudiar este material es a la manera judía. Cada vez me convenzo más de el traer los métodos de estudios que tenemos los judíos. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos con el libro en la mano. Abrimos el libro y vamos leyendo las secciones y se va explicando. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque me he percatado que muchas personas que hablan de Cábala a veces dicen cosas que no están en los libros de los cabalistas. Y claro, como el público no sabe, se cree todo lo que cuentan por ahí. Entonces, las cosas hay que ir al texto, vamos a estudiarlas. Hay cosas que a la gente le va a gustar, hay quien no le va a gustar. Bueno, esto no es de gustos, las cosas son como son y hay que estudiarlas y hay que explicarlas. Esa es la realidad. Hay un contexto, hay un significado. Yo soy ajeno a la tradición, por ejemplo, a muchas cosas de la cultura de América Latina. Yo recuerdo cuando estuve en la Argentina, por ejemplo, escuché por primera vez que hay un concepto en el mundo hispano que se conoce como cábala. Y ojo con lo que digo. Por eso hay una diferencia entre la cábala y la cábala. Y yo escuché que parece que en el hablar popular, cábala o cábalas significa como echar suerte, ganarse la lotería y cosas así. Y yo eso nunca lo había escuchado. Y luego uno se percata de cómo se distorsionan los conceptos, cómo eso se distorsionó de alguna forma y en el mundo hispano parece ser que hay países, en el Perú también me parece, en algunos lugares que cuando escuchan la palabra cábala piensan que es suerte, lotería. Aquí no estamos hablando de eso. La pronunciación correcta en hebreo es Kabbalah. En nuestras clases o en mi material, yo trato de usar siempre los términos correctos. Kabbalah. Hay ocasiones en que puedo decir cábala. ¿Por qué? Porque la persona ya está familiarizada y sabe lo que yo estoy explicando. No estoy hablando aquí ni de suerte, ni de lotería, ni de inventos.
Estamos hablando de la tradición del pueblo de Israel, de los sabios judíos, de los místicos judíos, de las diferentes épocas y tradiciones, que ha habido diferentes escuelas, que no todas las escuelas tenían los mismos conocimientos ni todo estaba unificado, sino que con el paso del tiempo, diferentes escuelas de pensamiento fueron luego unificando las enseñanzas de sabios de generaciones anteriores. Con el favor del Eterno, todo esto lo vamos a ir explicando. Mi intención es presentar una o dos clases a la semana, mínimo una clase, pero ojalá que podamos presentar dos clases. Por eso les decía, es un desafío presentar todas las semanas dos clases. Y la idea es presentarla los domingos y los jueves en este canal de YouTube. Las clases también las vamos a colgar en la escuela para aquella gente que está suscrita a la escuela, la membresía y quiera tenerlo todo organizado. Puede ir a nuestra escuela online, joelbenjavi.org. La sección que dice cursos lo va a llevar a la página de la escuela, que es el Instituto de Estudios Cabalísticos Rabbi Shalom Sharabi. Ahí podrá encontrar otras clases de Kabbalah, clases más avanzadas y todo otro tipo de cursos de secretos cabalísticos más avanzados. Pero vuelvo a enfatizar, me he percatado por la experiencia con mis propios estudiantes que mucha gente que me dice que sabe Kabbalah realmente no sabe nada, no sabe los principios básicos. La gente cree que Kabbalah es meditar y llamar espíritus. Eso no es Kabbalah. Y Kabbalah más así. Esos son disparates garrafales. Hay que estudiar, hay que conocerlos, tener una base. La tradición de la Kabbalah es clara. Aquí, como les decía, aquí no hay nada que haya que inventar nada nuevo. Si no, no es Kabbalah, porque si no, usted no lo ha recibido de nadie, se lo está inventando del aire. Kabbalah lo dice, usted lo recibió de un maestro y se transmitió a otra generación. Entonces, a ese respecto, por eso es que he decidido presentar este material. Las clases las vamos a ir colgando en la escuela y las vamos a ir colgando acá en el canal de YouTube, totalmente gratuitas para todas aquellas personas. Y eventualmente, Cábala o cursos más avanzados, puede usted ir a la escuela online. Pero entiendo que es fundamental presentar de manera organizada estos cursos. Las, las clases, les decía, la idea es presentarlas una o dos veces a la semana. No, no son clases que yo voy a estar transmitiendo en vivo por Zoom, que nadie pueda conectarse, porque la idea de este curso es que me permite la flexibilidad con el horario y la agenda tan apretada que llevo de dedicar este curso y si en algún momento hay un espacio de unos media hora, una hora para grabar la clase, se graba. Y por eso es que este curso tiene esa flexibilidad que va a salir esos días, pero a mí personalmente no hay un horario rígido de cuándo yo debo grabar la clase. Sé cuándo debo publicarla, pero el objetivo es otra vez que me permita a mí la flexibilidad que en el momento en que pueda voy grabando las clases y las voy subiendo. Las clases las voy grabando y van a ir siendo subidas. Se tiene que ir tomando las clases, tiene que ir aprendiendo, porque después no quiero personas que se registren a cursos de Kabbalah más avanzada y me estén haciendo preguntas de primer grado. No, hay que estudiar. Esta es la realidad de la Kabbalah. Con los judíos no hay caminos cortos. Nosotros es estudiar. Esta es la tradición del pueblo de Israel. Aquí hay que estudiar, hay que conocer las cosas profundamente. Hay temas que son muy difíciles. No todo el mundo sabe todos los temas, ni toda gente que estudie Kabbalah significa que es experto en todas las escuelas. No existe tal persona, porque es imposible dominar el material de todas las escuelas de los sabios, pero hacemos lo que podemos, tenemos los conceptos principales y esto es lo que vamos a estar presentando y exponiendo a través del estudio de esta obra. Así que con la bendición del Eterno, Besrat Hashem, que todo salga bien y que este sea un curso de mucha bendición para traer mucha más enseñanza, muchísima más claridad y traer realmente al público, a la audiencia de manera gratuita estos conocimientos para que tenga una base. Y esto le va a ayudar luego a que quiera profundizar en temas más avanzados como el Masé Bereshit, Masé Merkabah y secretos más avanzados, porque sin esto no hay conocimiento de otro tema. Aquí vamos a tocar, fíjense que aquí se habla hasta de Parsufim. El rabino Aryeh Kaplan no se estudia profundamente, pero son las bases de todo. Son temas muy importantes que toda persona que se diga que conoce de Cábala tiene que dominar. Entonces, con el favor del Eterno, les digo, este es un material que nos va a tomar meses, pero oro y pido a Kadosh Baruj Hu que este nuevo proyecto sea de mucha luz y de mucha bendición para traer una espiritualidad auténtica
desde las fuentes de la tradición hebrea para todas aquellas personas interesadas en conocer esta ciencia. Esto no tiene que ver con religión, aquí yo no estoy hablando de ninguna religión, estamos hablando aquí de conceptos que tienen que ver con el alma, tienen que ver con la creación del universo, que tienen que ver con temas metafísicos. Eso es lo que estamos hablando acá. Bueno, enviándole siempre mucha luz, mucha bendición. Oremos por este proyecto y con el favor del Eterno nos veremos en la clase número 1 de este curso, Introducción a la Cábala y el estudio de esta obra, le decía, la dimensión interna del rabino Aryeh Kaplan. Shalom y bendiciones desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel.